Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy me encuentro en un lugar llamado 787 África o África 787. Estoy rodeado de mucha vegetación y de muchos pajaritos cantando, así que si los escuchan van a ser parte del podcast hoy. Estoy celebrando el cumpleaños de mi esposa, así que a lo que ella se despierta, pues me levanté temprano para hacer esto. Y pues lo que tengo es mucha música de las aves que están rodeando este lugar. Quiero hablar de las bendiciones o de la bondad divina y de la provisión que Dios nos da día a día. Este fue un tema que di el sábado pasado en Awaken, que pude discutirlo con los amigos allí, y quiero pues pasarlo al podcast para que se beneficien las demás personas. Y quiero hablar de George Mueller. George Mueller fue un señor que vivió una vida extraordinaria creyendo mucho en la fe. Él era conocido mundialmente por un trabajo que hacía cuidando huérfanos. Y la provisión o la comida o todo lo que él conseguía a través de donaciones, no era que él iba puerta a puerta tocando, sino era que él creía ferviente en la oración. Y basado en la oración, las cosas le iban llegando poco a poco. Él abrió en el 1836 un orfanato y cuidaba a 36 niñas. Luego, para el 1843, compró 5 casas más y las preparó para dar cuidado y daba servicio a 130 niños adicionales. Nos dice que para el 1849 a 1870 él cuidaba aproximadamente 2.050 niños simultáneamente y llegó a atender a lo largo de su vida 122.000 niños huérfanos abandonados. Un ejemplo de fe que nos muestra, dice que él todas las donaciones, él las documentaba para llevar un registro de lo que hacía con el dinero o con sus donaciones. Y nos dice que un día él no tenía absolutamente nada para el desayuno y sentó los niños en la mesa, había más de 100 niños, los sentó todos en la mesa y se puso a orar y a agradecer por la comida que él iba a recibir. De momento llegan y tocan la puerta y el panadero le dice: mira, yo pasé toda la noche pensando en ustedes y le traigo el pan que horneé recientemente para ustedes. Luego, al instante que él se va, tocan la puerta nuevamente y cuando él va a verificar, estaba el lechero que se le había dañado el camión de leche en ese tiempo, y como en ese tiempo pues no había refrigeración, sino era que sacarlo de punto A a punto B y llevarlo a las millas y más nada, pues hubo que regalarle todo eso y se lo regalaron a ellos. Así que ese día, con tan solo una oración con mucha fe y confianza, le llegó desayuno a más de 100 niños huérfanos, y todo fue por la oración. Así que nos dice que George Mueller vivió una vida de fe totalmente en confianza de Dios como su proveedor. Así que él vivió una vida, como mencioné, en dependencia total de Dios. Y eso es lo que nos enseña Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, te voy a hablar de 2 versiones. La Reina Valera dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que el versículo nos dice suplirá. Y suplirá todo lo que nos hace falta. Y lo suplirá conforme a las riquezas de Cristo Jesús. La traducción lengua actual nos dice, por eso de sus riquezas maravillosas de Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que nos haga falta. Así que aquí dice, en las 2 versiones dice, en una dice dará y en otra dice suplirá. Son acciones seguras de que nos los va a proveer. Y la palabra que usa también es todo. Todo significa todo. Pero, como siempre digo, es todo lo que realmente necesitas y lo vamos a ver. Primero, ya se estableció que las riquezas no son del hombre, sino son las riquezas de Dios. Y las riquezas de Dios son diferentes a como el hombre ve las riquezas.
Cuando tú hablas de un hombre que tiene riqueza, piensas en propiedades, piensas en dinero, en cuántos ceritos tiene su cuenta de banco. Sin embargo, cuando Dios habla de riquezas, habla de muchas cosas más. ¿Qué riquezas puede tener o qué riquezas? Vamos a resumir varias riquezas de lo que Dios nos dice. Está la misericordia, está la gracia, está la sabiduría, está su herencia hacia nosotros y su presencia en medio de nosotros. Todas esas son riquezas, pero también hay una riqueza espiritual. La dignidad que Dios nos da, el sentido de pertenencia, eso es una riqueza. La identidad que tenemos, la alegría que sentimos en nuestras vidas, la salud. La salud es un punto que es una riqueza incalculable. Hay ricos que puede ser que se estén muriendo hoy y con su riqueza no la pueden comprar. Así que si usted está saludable, si usted se siente bien, si sus hijos están bien, si su familia está bien, significa que usted es rico en salud. Alimentos, suplidos de alimentos. Si usted tuvo un desayuno, un almuerzo, una cena, su hijo fue a la escuela y en la escuela tuvo comida, aprendizaje, tú tuviste tu día en tu trabajo, comiste, sea lo que sea, ¿verdad? No estamos hablando de un plato gourmet, sino cualquier cosita que tú comiste, todo eso es suplido por Dios. A través de tu trabajo, Dios te garantiza tu trabajo. Así que todo lo que nosotros estamos viendo, o mayormente todo lo que los cristianos creemos, es que Dios nos suple todo, porque Él es el proveedor de todas las cosas. La protección, el tú salir de punto A punto B y regresar, ir al trabajo, regresar a tu casa, ir a la iglesia, regresar a tu casa, ir a la playa, ir acá, como yo que estoy en unas vacaciones pequeñas, y regresar a mi casa. Todo eso son bendiciones de Dios, eso es protección, eso es guía, cuidado hacia nosotros. ¿Okay? Así que son riquezas, y todas esas son riquezas que nos provee el Señor. Miren lo que dice Mateo 5:45, y dice: así demuestran que actúan como su Padre Dios que está en los cielos. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. ¿Okay? Yo al principio decía, oye, pues esto es injusto. Esto es injusto porque Dios le está enviando el sol, el sol, la lluvia o las bendiciones, vamos a verlo de esa forma, las bendiciones al que le obedece y al que no le obedece, al que es justo y al que es injusto. Y lo veía de esa forma como injusto también. Yo decía, en mi naturaleza, yo decía, eso está mal. El Señor debe bendecir a los que le cuidan, a los que le obedecen, a los que siguen su palabra, a los que son justos. Sin embargo, cuando me reflejo en mi identidad de pecador y por mucho tiempo estar retirado del Señor haciendo otras cosas, a pesar de lo malo que yo fui, a pesar de lo malo que yo era, de no seguirlo, de no obedecerlo, de hacer lo que me daba la gana, el Señor nunca dejó de cuidarme, nunca dejó de proveerme. Tuve pérdidas, claro que sí, fueron cosas que me gané, pero a pesar de las pérdidas, el Señor siempre estuvo ahí proveyéndome lo que necesitaba. Mis hijos no pasaron necesidades, mi familia no pasó necesidades, y eso significa, y le doy gracias a Dios por ese versículo, me lo dejó ver claro, en que aunque yo no le servía, Él me protegía. Y esas son las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios hacia los pecadores como nosotros, ¿verdad? Cuando muchos piensan, como hablamos ahorita, en la riqueza, muchos piensan en dinero. Pero ahora mismo, si nosotros vamos al Banco Popular, vamos a la sucursal Oriental, vamos a una cooperativa y pedimos dinero, pues el Banco Popular y las sucursales diferentes nos van a decir que son limitados, porque depende de nuestro crédito, depende de tu score, de tu puntuación. Si no es de 700 para arriba, pues tu crédito no es bueno, así que el interés es más caro si tú la pruebas, te perjudican, te penalizan. Sin embargo, si te prestan, es limitado. Hace poco yo fui a hacer un préstamo para terminar una construcción y el banco me prestó una cantidad limitada. Yo decía, pero yo quiero más. No, esto es lo que te toca. ¿Por qué?
por el crédito, por la cantidad de deuda y todas esas cosas, pues es el banco. Si tú vas donde tus padres, donde tu hermano o donde un amigo, si yo voy ahora mismo donde mis hermanos, ellos me pueden dar una cantidad limitada. ¿Por qué? Porque también ellos tienen sus necesidades, tienen sus hijos, sus necesidades, sus problemas. Pero sin embargo, Dios, cuando hablamos de Dios, Dios es ilimitado, sus riquezas son ilimitadas. Lo que pasa es que tenemos que ver qué cosa nos está proveyendo Dios que a nosotros no le damos valor. ¿Okay? Si te fijas, el versículo dice en todo momento, suplirá, dará. Como mencioné, es una acción segura, es una acción de que te lo va a hacer, es una acción completa, dice todo. No dice quizás, no dice tal vez, no dice puede ser, ni, no dice posiblemente, sino dice suplirá, dará. Y eso significa que la bendición viene. Lo que pasa es que tenemos que ser pacientes. Y dice todo lo que nos falta. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde todo es caro. La comida es cara, el servicio de agua y luz caro, ineficiente. Los salarios son bajos, los servicios básicos esenciales para vivir son altos. Aparte de eso tenemos problemas. El que emprende un negocio tiene una responsabilidad brutal, le debe a cada santo una vela posiblemente, tiene que estar pendiente de cubrir el salario de sus necesidades más las de los empleados. Y es un revolú y a veces es difícil, muchos negocios cierran, hay mucha pobreza, al igual mental. Hay mucha pobreza espiritual, hay mucha empatía, hace falta mucha empatía, hay mucho egoísmo en nuestro mundo. Todo el mundo piensa en lo que yo puedo ganar, en lo que yo puedo obtener sin pensar en los demás. La forma en que tratamos las amistades, los compañeros del trabajo, a los familiares, muchas veces son limitadas, tú sabes. Yo te voy a ayudar en esto, pero hasta ahí. Después de ahí tú chávate. Las emocionales, yo diría que en Puerto Rico la situación emocional está casi tan deteriorada que las económicas. Así que tanto los problemas económicos como los emocionales en Puerto Rico están malísimos. Pero Filipenses 4:19 lo que nos dice es de las riquezas de Dios. Y le voy a dar dos testimonios personales. Hubo uno donde yo empecé oración, ayuné, hacía, recuerdo, medios días de ayuno. En ese tiempo yo no hacía ayuno intermitente como lo hago hoy, pero hacía ayuno de mediodía hasta la 1, o sea, más o menos hasta las 12, hasta la 1. Desde el día anterior ayunaba y tenía una petición al Señor. Esa petición era por una persona que yo quería en mi vida, que estaba en mi vida. Estábamos terminando prácticamente la relación y yo estaba tratando de salvar esa relación. Era una relación totalmente tóxica, era una relación totalmente... no había empatía entre las partes, no había ayuda entre las partes, ¿sabes? Había ayuda de un lado, pero del otro lado no había ayuda en ningún momento. Y era una relación mala, pero yo no le quería poner fin, Y empecé a orar y empecé a ayunar. Esa petición que yo tenía, el Señor no me la otorgó. Sin embargo, hace poco mi nieta se enfermó al punto tal que su diagnóstico... Ella llegó jueves a la emergencia, ya viernes estaba en intensivo. Esa misma noche del jueves, para viernes por la mañana ya estaba en intensivo. Ya en auxilio mutuo dijeron, hay que dializarla, hay que transfundirla. Empezaron a transfundirla, no respondía, el cuerpo no respondía. Ya por la noche la pasaron a centro médico, ya sábado estaba en centro médico con turno para diálisis. Ese día, el mundo mío se cayó en esos días. Tanto por mi nieta, pero también por mi hijo, porque mi hijo lo veía en la angustia que tenía, estaba sufriendo, estaba asustado y yo estaba preocupado mucho por él. Ese día, sábado, nosotros en Awaken teníamos un día de ayuno y oración y todo el mundo presentó sus peticiones y yo estuve allí, presenté mis peticiones, Nancy, Julio, David, Pito. Oraron por mi nieta y oramos por muchas peticiones. No había finalizado ese día. El ayuno empezó las oraciones empezaron como a las 2. Aunque nos levantamos con oración y ayuno todo el día. Ese fue mi primer ayuno de 24 horas. Con ese propósito de
de oración ferviente para la salud de varias personas, incluyendo mi nieta. Y al final del día, cuando yo salgo de Awaken y llamo a mi hijo, mira, ¿cómo está la nena? ¿Qué ha pasado? Me dice, papi, todos sus laboratorios están mejorando. Pusieron en stop el diálisis. Y al otro día, domingo, nos dicen que va a pasar. Pues seguimos en oración. Al día siguiente me dice, papi, la nena siguió mejorando, la doctora está sorprendida. El lunes ya la pasaron, el domingo descartaron el diálisis totalmente, el lunes la pasaron para piso y el jueves la dieron de alta. Y gracias a Dios mi nieta está perfecta en su estado, ya más de 2 meses o 3 meses de eso. Eso fue para allá, para julio. Así que mi nieta está perfecta, la han evaluado y está perfecta. Pero cuando yo busco los signos y síntomas de esa condición, había destrucción de plaquetas, anemia, monitoreo de líquido, y cuando estoy buscando así dice potencialmente mortal. Cuando yo vi eso, que yo leí, yo me quedé como, ¿cómo yo le envío esto a mi hijo? Que me preguntó, y era una condición que, como dijo la doctora de auxilio mutuo, como la dijo la doctora del centro médico, esto no pasa. Hemos atendido 3 o 4. Y estos son diagnósticos que se ven rara la vez en la vida. Así que estábamos asustados, porque no es como yo decir, pues mira, esto es una condición respiratoria, una condición de esta forma, hay que hacer esto, y le digo a mi hijo, cálmate, que esto se resuelve así. Pero era una condición donde yo me quedé como que, ¿what? ¿Qué es esto? Así que yo dependí en ese momento totalmente de Dios. Y mi hijo también oró, la esposa también oró, y había un grupo de gente orando, lo puse en las redes, mi familia, mis hermanos, y todo el mundo estaba preocupado y orando por ella. Inclusive había una lista para donar sangre, porque una de las cosas era que se transfundía y al otro día estaba igual las plaquetas, estaba igual de hemoglobina, había que transfundirla nuevamente, y creo que se transfundió 2 veces. Pero gracias a Dios no pasó a peores. Y desde el sábado en la mañana, que estaba el panorama ya para dializarla, a empezar las oraciones y el ayuno, mi nieta, gracias a Dios, pues mejoró totalmente. ¿Por qué le hago estas 2 historias? Porque en ambas oraciones, en ambas cosas, ambas peticiones yo oré, en ambas peticiones yo tenía fe, y en ambas peticiones yo tenía confianza en el Señor. Hice ayuno, oré fervientemente. Pero ¿qué pasaba? Que una de ellas no me convenía para seguir una vida futura. Lo que yo veía limitado, el Señor veía mi futuro y decía, mira, Oscar, si tú sigues ahí, tú no vas a progresar, te vas a caer, vas a tropezar y se te puedes perder todo lo que tienes ya. El trabajo de muchos años lo vas a perder si sigues ahí. Sin embargo, la otra petición, el Señor la concedió, porque un versículo que vamos a ver ahora es que nos dice, mira lo que dice Jeremías 17:10, para seguir con el tema. Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la recompensa según merecen sus acciones. Así que el Señor examina e investiga nuestro corazón, y Él investigó mi corazón, Él examinó mis planes y determinó y dijo, mira, no, si yo no saco a esta persona de su vida, sus planes, sus peticiones, sus planes futuros de vida se van a ver perjudicados. Así que Dios nos da de acuerdo a lo que necesitamos, Y esto es una pregunta buena basado en ese versículo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus intenciones secretas? Porque Dios te las está examinando, como dice el versículo, que Dios examina lo que hay en tu corazón. ¿Cuáles son tus sentimientos secretos o tus pensamientos secretos? Y si vamos a Lucas 5:22 nos dice, y esto pasó después que Jesús sanó el paralítico, cuando los amigos
bajaron el paralítico por el techo de una casa, que lo rompieron para llevar al paralítico a los pies de Jesús. Los fariseos y los escribas pensaron algo negativo y el Señor les dice, mira lo que les dice Jesús en Lucas 5:22. Jesús se dio de cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? Eso significa que el Señor sabe nuestros pensamientos totalmente y se da de cuenta cuando nuestros pensamientos, nuestras peticiones son buenas o son malas. Miren otro versículo que está en Jeremías 29 del 11 al 12 y nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Así que basado en la petición mía, el Señor examinó mi corazón, examinó mis planes y dijo, no. Esto no le conviene a Oscar. Sin embargo, la segunda petición, esa me la concedió sin ningún problema. ¿Okay? Así que repito el versículo de Jeremías, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, para ti, para mí. Dice el Señor, son planes para lo bueno. Son planes para lo bueno, no es algo malo, algo que te puede causar problemas, sino el Señor al examinar tu corazón, Él dice, mira, yo sé los planes que yo quiero para Oscar y este plan es bueno para él, este no, este hay que descartarlo. No lo entiendo, quizá en ese momento no se entiende, pero a la larga de la vida yo comprendí que lo mejor que me ha pasado en la vida es haber terminado esa relación. Era totalmente tóxica y no me iba a llevar a ningún lugar. Me iba a tener lejos de los planes de Dios. Sin embargo, conocí una persona y mis planes todos cambiaron y tengo planes con Dios totalmente. Y esto es parte de los planes que tengo con el Señor o que el Señor tiene conmigo. Tengo planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que Dios quiere darte un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren nos dice, los escucharé. Okay, ese versículo me gustó mucho de Jeremías 29, 11 al 12. Así como repasando, dice, Dios ve más allá de lo externo. Nosotros vemos unas cosas, pero Él ve otras. Así que Él examina, Él investiga y de esa investigación y de ese examen que Él nos hace, viene la provisión del Dios. Y la provisión de Dios es sabia, es justa y no es caprichosa. No es como nosotros, yo quiero esto porque lo quiero. Y no importa qué, no importa cómo, lo quiero. Pues Dios no funciona así. Dios examina, Él tiene unos planes contigo y te los va a dar de acuerdo a lo que Él entiende que es bueno, basado en los planes de Dios contigo en tu vida. ¿Ves? No es lo que tú quieras. ¿Okay? Filipenses 4:19 es una respuesta de Dios a una iglesia generosa. Y Pablo le dice a los Filipos, que es basado en el versículo, le dice, así como ustedes fueron fieles y dieron lo suyo para la obra de Dios, los Filipos ayudaron a Pablo en la obra. Económicamente sustentaron la obra en ese tiempo. Y él dice, mi Dios les recompensará su bondad, supliendo todo lo que necesiten, conforme a su abundancia espiritual y material. Así que muchas veces decimos, mira, yo no voy a aportar, yo voy a la iglesia, pero no aporto. Yo voy a la iglesia, pero no voy a dar dinero, no voy a dar diezmo, no voy a dar ofrenda. No todas las iglesias funcionan iguales. Antes de decir que el diezmo es malo, hay que verificar la dinámica de la iglesia. Hay unas iglesias que tienen una estructura donde el parte del dinero va a hacer unas obras, otra estructura va a las oficinas centrales donde allá se divide, se prepara una nómina y se le paga un salario. Y muchos de los pastores no viven riquezas ni viven en abundancia. La mayoría de los pastores son personas que viven con un salario limitado que se obtiene de los diezmos, pero es un salario que se le asigna a ese pastor para que haga un trabajo. Así que cuando pensamos en el diezmo, muchas personas tienen un malo pensamiento, pero no todo es mal. Así que antes de juzgar, deben conocer cómo funcionan las diferentes iglesias. Yo conozco más de 50 pastores
Y todos viven una vida igual que cualquier persona de clase media y en ocasiones clase baja. Así que no todo es así como se pinta, ¿verdad? Vamos a ver al versículo de Lucas 11, de 9 al 13. Y en este versículo dice: por eso les digo esto, pidan a Dios y Él les dará. Pidamos y Él nos va a dar. Hablen con Dios y encontraremos lo que buscan. Llámelo y Él te va a atender. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. El que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama es atendido. Y nos dice por acá: ¿alguno de ustedes les dará a su hijo serpiente cuando pide pescado? ¿O le dará escorpión cuando pide huevo? Nos dice a nosotros, ¿verdad? Si nosotros, siendo malos, sabemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, con mayor razón el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si te fijas, ese versículo dice: pidan, hablen, llámenlo, confía. Y si confía, recibe, encuentra y serás atendido. Depende de nosotros, porque nosotros tenemos primero que pedir en una oración constante. Una oración constante, no es una oración a conveniencia diariamente cuando presento un problema. Tengo un problema hoy, Señor, me acordé de ti. Después estoy un mes, no me acuerdo del Señor en ningún momento. Hablen con Él. Hablamos con Dios basado en la oración, estudio de su palabra. Llámenlo. Oración nuevamente. Estudio de su palabra. Confiar en Dios, en que Él nos va a proveer las cosas. Y voy a terminar con este versículo para entonces mañana continuar con la segunda parte de este tema, porque es bastante largo, así que voy a terminar con este versículo. Voy a repetir lo que dice Jeremías 29, 11 y 12, y mañana continúo con la segunda parte de este podcast, ¿verdad? O esta palabra. Pues yo sé los planes que tengo con ustedes. El Señor sabe los planes que tiene contigo y conmigo, ¿verdad? Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo. Si estás viviendo cosas malas, posiblemente hay que examinar tus decisiones, tus acciones, tu camino. ¿Recuerdan el camino ancho y el camino angosto? El camino ancho es el camino fácil, por ahí sigue todo el mundo. Es ancho, es cómodo, es cultural. El camino del Señor es estrecho, ¿okay? Así que tienes que seguir el camino del Señor, el estrecho, el finito. Y el Señor te va a cuidar, te va a apoyar. Si sigues el camino de la cultura, pues no te puedo garantizar lo bueno, un futuro bueno, lleno de esperanza, porque estás siguiendo un camino que te aleja de Dios. Tienes que seguir en oración constante, tienes que entablar una relación con Dios. Y si haces eso, Dios nos dice: en esos días cuando oren, los escucharé. Es algo seguro. Esa palabra, los escucharé, es algo seguro. No es quizá te escucho, no, es te escucharé, los escucharé. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, y luego le comparto la segunda parte de este tema para terminarlo. Gracias.